Hola amigos, mi nombre es Sofía y hace un año me mudé a Paraguay. En este video voy a hablar sobre mí y por qué elegí Paraguay como país para mudarme y vivir. Creo que mudarse a otro país siempre implica dar dos pasos atrás para dar uno adelante. Pierdes relaciones personales y comerciales acumuladas, pierdes tus apoyos, tu vida cotidiana habitual y tu círculo social. Y todo eso tendrías que reconstruirlo de nuevo. Creo que necesitas una buena razón para mudarte, para que sea más fácil percibir las dificultades en nuevo país. Soy decoradora de pasteles. Durante 12 años he hecho tortas para niños en sus cumpleaños, pasteles de mousse y postres para cafeterías y restaurantes. Decoro galletas con glaseado real. He hecho flores de pasta de azúcar y grandes pasteles para eventos corporativos y bodas. Tenía mi propia escuela de pastelería en Moscú y mi vida era próspera. Recuerdo esos días con alegría y gratitud, pero en 2021 decidí buscar otro lugar donde vivir, porque no me gustaba la forma que las autoridades trataban a los ciudadanos. Para mudarme elegí Eslovaquia. Yo planeé vivir en Bratislava, abrir ahí un taller y una escuela de pastelería. En ese momento era uno de los países más seguros de Europa, con gente muy amigable. Había hipotecas al 2% de interés anual y los departamentos eran no caros. Eslovaquia no tiene desastres naturales y en ese entonces la gasolina, los alimentos y la electricidad eran baratos. También había buenas perspectivas para mi negocio. Yo planeé producir postres allí y llevarlos a Austria vecina. Desde Bratislava a Viena hay una excelente carretera que permite transportar postres en 40 minutos. Así que tendría acceso a un mercado enorme y a una población con capacidad adquisitiva buena en Austria. Además, Bratislava tiene un aeropuerto y mis estudiantes podrían venir desde otros países. Ese era el plan. Eslovaquia es un país muy hermoso. Tiene montañas y muchos castillos antiguos. Se puede volar barato por toda Europa y viajar. Recuerdo con gratitud y cariño los 2 años que viví allí. Pero en 2022 muchas cosas cambiaron. Los precios de la propiedad y los alimentos aumentaron mucho. Ya no pude obtener una hipoteca. Las perspectivas para mi negocio también se volvieron inciertas. Ya estaba operando ahí. Habría completado todos los documentos necesarios para abrir mi taller de pastelería y solo me faltaba decidir qué local elegir para trabajar. A pesar de estas nuevas dificultades, podría haberme quedado ahí. Me gustaba mucho Eslovaquia. Sin embargo, me preocupaba mucho el hecho de que si en algún momento no renovaban mi residencia o no me otorgaban la residencia permanente, tendría que dejar todo de nuevo y buscar otro país para vivir. Mudarse nuevamente es fácil cuando trabajas de forma remota, pero importante para mí que necesito tener la certeza de que en el nuevo país puedo planificar al menos los próximos 10 años para construir mi vida y mi negocio tranquilamente. En esta nueva realidad donde ya no tengo un hogar ni un lugar al que pueda regresar, quiero sentirme seguro en otro país. Nunca había pensado en ir a Sudamérica, ni siquiera como turista. Sabía sobre la gran cantidad de crímenes que se cometían en algunos países en ese continente y antes pensaba que en todos los países de Sudamérica era así. Pero estaba equivocada. Un día en YouTube vi un video de pareja que se mudaron a vivir a Argentina. Al principio consideré ese país para mudarme, pero algunos aspectos me hicieron dudar
y decidí buscar otra opción. Y por casualidad me enteré de Paraguay. Decidí pasar mis vacaciones en Paraguay. Compré boletos de avión Madrid-Asunción y el 14 de febrero de 2023 llegué a Paraguay por primera vez. En un mes pude visitar Asunción, San Bernardino, Encarnación y otras ciudades. Caminé mucho, hablé con muchas personas y me enamoré de Paraguay. Un mes después regresé a casa en Bratislava, pero enseguida compré boletos para Asunción y 3 días después volví a Paraguay. Este es mi ranking personal de los aspectos positivos de Paraguay. Ahora en Paraguay no se persigue por opiniones ni se oprimen ciertas categorías de personas. La sociedad es bastante tradicional, pero en la cultura de comunicación no es común menospreciar y ofender a alguien. Paraguayos me impresionan con su trato delicado y amistoso entre ellos, y como extranjera me siento muy cómoda aquí. El país no tiene de grandes catástrofes naturales. No hay tsunamis ni terremotos destructivos. Clima. Paraguay tiene varias zonas climáticas. En el sur, donde está la ciudad de Encarnación, el clima es suave y húmedo, ideal para la agricultura. Como tengo un diploma en agronomía y sueño con dedicarme al cultivo en el futuro, Paraguay también me atrae por sus buenas perspectivas para la agricultura. En Asunción, el clima es tropical, cálido y seco. Hay muchos días soleados y no hay heladas. Me gusta mucho el clima en Asunción y la cantidad de sol que hay aquí. En verano, cuando la temperatura en la sombra alcanza los 40 grados Celsius, me resulta difícil, pero este periodo dura poco y el aire acondicionado ayuda a sobrellevar el calor. También existe la región del Chaco, donde hace mucho calor, pero aún no he estado ahí. El país no tiene conflictos militares o políticos agudos con los países vecinos. En Paraguay no hay plantas nucleares y ni muchas industrias contaminantes. Es decir, el escenario de una catástrofe tecnológica que pueda provocar un desastre ecológico es poco probable aquí. Estabilidad económica. La inflación está en niveles normales. Es posible intercambiar divisas libremente, abrir negocios, comprar propiedades, vehículos, bienes y cosas de cualquier parte del mundo. Impuestos bajos y un sistema de contabilidad y pago de impuestos claro. Costo accesible de bienes raíces para alquiler y compra. Se están construyendo activamente nuevos edificios. Hay hipotecas y se regalan incluso a extranjeros. Paraguay es un país con una población crecimiento. Tiene uno de los índices más altos de crecimiento natural de la población en todo el continente. El país está en el centro del continente. Esta ubicación es ventajosa tanto para viajar como para hacer negocios. Servicios sociales accesibles en términos de costo, tales como medicina y educación, taxis, transporte público, internet, telefonía, cafeterías. Reglas simples y claras para obtener la residencia temporal y permanente en el país. Y este proceso se puede hacerlo por ti mismo, sin necesidad de abogados de inmigración. El país cuenta con grandes reservas de agua para bebida. Además, la electricidad es barata, proveniente de una de las hidroeléctricas más grandes del mundo. El idioma de español, uno de los idiomas más hablados en el mundo, y me alegra tener la oportunidad de practicarlo. También uno de los aspectos positivos para mí es que en Paraguay el idioma de los pueblos originarios es oficial. El idioma guaraní es hablado por alrededor del 40% de la población del país. Espero que yo también pueda entender y hablar este hermoso idioma. Papo, eso es 15.
Paraguay y los paraguayos no están acostumbrados al turismo externo. Desde mi punto de vista como emprendedor, esto es un inconveniente. Pero como alguien que espera vivir aquí, considero esto un punto a favor. Las calles, cafeterías y tiendas no son decoraciones para turistas. Aquí todo es auténtico para los locales. Exótica. Mangos y aguacates en los árboles, palmeras y árboles que florecen todo año, me dan alegría. Me encanta pasear por las calles de Asunción y admirar los antiguos edificios majestuosos y las pequeñas casas. Ahora sobre lo que me inquietó en Paraguay cuando leía sobre el país y lo comparaba con Eslovaquia. Enfermedades transmitidas por mosquitos. Dengue, chikungunya, fiebre amarilla y no hay vacunas para las dos primeras. Presencia de insectos venenosos como escorpiones y arañas. Aunque durante el año que vivo en Asunción no me he encontrado con ellos. Comparado con Eslovaquia, el nivel de homicidios intencionales en Paraguay es 7 veces mayor. Pero según los comentarios de viajeros y de quienes han vivido en otros países del continente Sudamérica, Paraguay es el más seguro incluso en cuanto a pequeños robos callejeros. Personalmente para mí no encuentro más inconvenientes importantes. Sigo maravillada con el país y creo que tuve suerte de estar aquí. Estoy agradecida a Paraguay y a los paraguayos por estar tan abiertos a los extranjeros y porque dan la oportunidad para vivir plenamente en el país. Cuando llegué, vi aún más ventajas para mí, de las cuales definitivamente les hablaré en mis próximos videos. Los invito a suscribirse a mi canal y a estar atentos a las actualizaciones. Publico un video nuevo cada lunes, pero hay que entender que mi perspectiva es la de una extranjera que ha vivido en diferentes países. Y en comparación me parece que Paraguay ahora es uno de los mejores países para mudarse. Simplemente no todo el mundo lo sabe. Les contaré una historia divertida. A mis amigos, una cliente les recomendó un excelente país para vivir, Paraguay. Así que empezaron a leer sobre Paraguay y al cabo de un año vinieron a vivir aquí. Sin embargo, más tarde se descubrió que la mujer había confundido los nombres de los países. Ella quería decir Uruguay, pero a mis amigos les alegró mucho ese error, porque a ellos y a sus hijos les gusta vivir aquí. Cuando llegué a Asunción por primera vez, me alojaba en hosteles y hablaba con viajeros. Muchos de ellos planeaban quedarse aquí 1 o 2 días y luego irse a países vecinos. Pero al llegar aquí se quedaban una semana o 2 más y algunos de ellos querían quedarse para siempre. A mí me gustó Paraguay desde el segundo día, como si después de una larga incertidumbre sintiera bajo mis pies tierra firme, y estoy muy agradecida al país por estos sentimientos. ¿Y qué ventajas y desventajas de vivir en Paraguay ven ustedes? Si les interesa mi opinión sobre algún punto específico de mi lista de ventajas o desventajas de Paraguay, déjenme un comentario. Intentaré hacer un video detallado y compartir mi experiencia. Por ejemplo, sobre bienes raíces o educación, o sobre seguridad o apertura de negocios en Paraguay. Actualmente estoy buscando un local para mi escuela de pastelería y estudio y les contaré cuando encuentre un lugar adecuado. También mostraré cómo inicio mi negocio favorito en Paraguay. Amigos, gracias por su atención y comentarios. Visiten mi canal. Ya hay videos sobre el costo de los alimentos en Paraguay y el transporte público en Asunción.